ustedes un feliz día del Señor. Y bueno, como verán, hoy tengo la responsabilidad de hablar un texto sagrado. Así que le pediré la ayuda al Señor para que nos pueda hablar en esta mañana. Amado Dios, queremos darle gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella tú nos das luz, tú nos renuevas el entendimiento. Pedimos, Señor, que en esta mañana tú me ayudes a hablar conforme a ti, que estemos atentos y prontos para oír tu voz y obedecerla, Señor. Señor, rogamos que tú puedas traer a tus pies quizás a otras personas que todavía no conocen de ti. Te damos gracias, Padre eterno, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en Hechos capítulo 26, versículo 28. Hechos capítulo 26, versículo 28. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Estos hechos tienen lugar en el año 59 después de Cristo. El apóstol Pablo lleva en prisión 2 años y estando sujeto, estando en cadenas. Y lo vemos en el versículo 29 como lo describe. Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Él desearía que todos fueran como Él. Él deseaba que todos fuesen creyentes como Él. Él deseaba que todos fuesen creyentes así como Él, y a eso se refería, exceptando esas cadenas que Él tenía. Así que Él estaba encadenado. Pablo ya había sido examinado, interrogado a través de Festo, el procurador, gobernador romano del área. Pero luego el rey Agripa también lo visitó. Él era un experto en asuntos judíos. Era un tetrarca, gobernador, y tenía el título de rey. Entonces Festo cree conveniente que Agripa escuche también a Pablo, para luego ambos poder decidir qué decirles a Roma, pues Pablo iba a ser juzgado en Roma. Entonces Pablo hace su defensa ante el rey Agripa. Pablo en su defensa mueve al rey Agripa a decir: casi me convences a que fuese un cristiano. Y esto es algo realmente llamativo, de que Agripa fue casi persuadido. Dice: por poco, casi, a punto de convertirme en un cristiano. Como diciendo, en cualquier momento podrías tener éxito, Pablo, en convencerme a ser un creyente. Nos dice el relato: por poco me convences a ser un cristiano. ¿Por qué Agripa habla de esta manera si él nunca fue un creyente? Esta fue la última vez que Agripa escuchaba a Pablo. Y en el versículo 30 dice: cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice. Este fue el final de la oportunidad que Pablo tuvo. Pablo no se había defendido minuciosamente, sino que él aprovechó la oportunidad de presentar el Evangelio, las buenas nuevas. Entonces, ¿por qué Agripa fue casi convencido? Si nos vamos al verso 6, al versículo 6, dentro del capítulo 26, aquí el apóstol nos dice: y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Parafraseando, él nos dice aquí: mi posición, tanto mi enseñanza y predicación, son por completo y que provienen de la fuente más antigua. Podemos verlo en el libro de Génesis, el anuncio de Dios a Adán y Eva.
que vendría un gran descendiente por el cual todos los hombres y mujeres de toda nación serían bendecidos. La promesa que hizo Dios sería que había salvación y vida eterna. Pues la humanidad ha caído del favor de Dios. La raza humana está corrompida. Pero sin embargo todavía hay esperanza. Si confían en la promesa, confían en Dios, de que Dios enviaría un gran descendiente de la mujer, y es Dios quien vendría, Cristo Jesús vendría. Y de hecho que vino. Y solamente por medio de Él hay salvación y vida eterna para toda la humanidad. Y Pablo aquí nos muestra la promesa que Dios hizo a nuestros padres, a Adán, a Abraham, a los patriarcas. Esta simiente prometida que vendría, la cual destruiría a Satanás. Destruiría el dominio de las almas humanas influenciadas por Satanás. Y es así que el Señor Jesucristo vendría a representarnos, sufriendo y muriendo en la cruz del Calvario, por nosotros, pecadores, pagando el precio que nos correspondía a nosotros. Él vino a darnos vida a todos aquellos que se arrepienten y creen en Él. Y esto era parte del relato que Pablo aquí en el texto. Y luego nos lleva al versículo 8, donde nos dice: ¿por qué se considera increíble entre vosotros que Dios resucite a los muertos? Él comienza a citar la promesa de la resurrección del cielo y de la vida eterna. Pues la raza humana está plena y totalmente condenada. Estamos en rebelión contra Dios. Pero hay una esperanza. Está la promesa de vida eterna, el favor de Dios. Dios ha puesto un instinto en el corazón de la humanidad. Y lo vemos en Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo y también ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra de Dios que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Salomón habla bajo inspiración divina y describe que Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre. Un sentimiento de que hay vida después de esta. Y es por eso que necesitamos el perdón de Dios, pues estamos condenados a no ser que el favor de Dios nos alcance y obtengamos perdón de pecados por medio de su Hijo, Jesucristo. Y Pablo habla de esto en su relato y dice: ¿y tú qué crees? ¿Que esto es increíble? Y reta al rey Agripa: ¿tú crees que es increíble que Dios levante de los muertos? Pues si morimos antes de que Cristo venga, vamos como almas a la eternidad, ya sea almas condenadas esperando el juicio, o vamos a la ciudad celestial, aguardando su regreso en un estado plenamente maravilloso. Y en el versículo 13 Pablo relata su conversión, la salvación de él. Y de los creyentes, y podemos ver esa salvación de los creyentes en el mensaje de Pablo. Pablo, siendo un enemigo de Dios y de los creyentes, perseguidor, pasó a tener salvación y vida luego de que aquella luz le cegó. Hoy en día no somos convertidos precisamente de esa manera en los días de Pablo, pues él fue una persona particular, quien sería comisionado especialmente para llevar el mensaje en el Nuevo Testamento. Pero este relato nos ilustra nuestra conversión. Hoy no nos cae una luz como del cielo, pero de repente tenemos luz. Comprendemos la palabra de Dios. Nuestros ojos son alumbrados por su palabra, que es viva y eficaz.
y entendemos que hay salvación con Dios. Y nuestra comprensión llega a tal punto de ver que Cristo es el Hijo de Dios, quien vino a este mundo para ser nuestro representante, quien sufrió y murió en nuestro lugar, y que si verdaderamente confías en Él y nos es imputada su justicia, Cristo quien satisface las demandas de la ley, llevando el castigo del pecado, Él ha comprado todo el derecho del perdón. Y esto es real cuando venimos a Él arrepentidos. Entonces entendemos y recordamos cuántas veces hemos escuchado sobre la fe cristiana, pero nunca había entendido hasta hoy. Pero ahora tengo luz, puedo ver. También es dada convicción, así como a Pablo. Tuvo convicción de pecado. Estaba convencido plenamente que estaba condenado frente a Dios. Y es así como nosotros sentimos la carga de nuestra vida pecaminosa. Nuestro egoísmo, orgullo, jactancia y todas las aberraciones hechas delante de Dios. Y sentimos una necesidad plena y urgente de perdón. Y Pablo fue detenido en ese momento y se le dio conciencia de su estado pecaminoso. Y en el caso de Pablo, solo él escuchó la voz de Dios, hablándole a él. Y hoy en día a nosotros nos pasa algo similar. Escuchamos la voz de Cristo, no de forma audible, real, pero es como si Dios nos hablara de forma directa en su palabra. Y nos dice, ven, arrepiéntete. Ven a mí, dice Cristo, y vive. Y escuchamos en nuestras mentes el llamado de Cristo en las Escrituras o de la predicación. Y Pablo lo explica al rey Agripa todo lo relacionado a la muerte redentora de Cristo. Versículo 22, donde dice, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Versículo 23, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Pablo aquí nos describe lo que le explicó al rey Agripa, y seguidamente Festo, el gobernador de la región, procurador romano, lo rechazó plenamente. Versículo 24, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, ¿estás loco, Pablo? ¿Las muchas letras te vuelven loco? Festo era un pagano, un gobernador romano, y no creía en nada de lo que Pablo decía. Él no quería saber nada, pues era un hombre corrupto. Pero Pablo se defiende aún más y habla sobre Agripa. Versículo 26, pues el rey sabe estas cosas. Agripa estaba criado y educado en la corte de César y del medio loco Claudio, y era su protegido. Se posicionó de tal modo a ser gobernador de regiones judías, y esto fue posible al ser partidario de la religión judía, y estudió el judaísmo. Conoció bien el Antiguo Testamento, sus costumbres, y Claudio pensó que él era la persona indicada para ser procurador en un territorio judío. Y fue así que él obtuvo el cargo y tuvo una gran impresión al aprender el Antiguo Testamento, por lo cual tenía gran respeto por las Escrituras y la historia de los judíos. Y todo da a entender como que era un creyente a medias. Quizá creía a medias que el Mesías vendría por medio de la nación judía. Este Mesías quizá lograría grandes cosas. Y Pablo habla en el versículo 27, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Pablo sabía que Agripa tenía mucho conocimiento, y es por eso que Agripa aquí cree muchas de estas cosas. Pero hay una particularidad aquí. Él no tiene una relación personal con Dios. Hoy podemos verlo en nuestros días. Son aquellos que saben mucho del cristianismo, poseen profundo respeto
y hasta coinciden con las actividades religiosas. Pero hay una particularidad en ellos: no conocen a Dios. Y esto es algo real, pues hoy en día hay religiosidad falsa. Hay lugares donde poseen conocimiento de las enseñanzas y hasta puedes ser un experto en las enseñanzas. Pero esto no quiere decir que tienes una relación viva con el Creador, una relación viva con el Dios verdadero, y que lo conoces de manera personal, y que interactúas con Él, y que tienes influencia recíproca, y que gobierna tu vida. Hay aquellos que hoy piensan que es solo una hipótesis, una suposición, tan solo una creencia, como diciendo: yo creo cualquier cosa que me enseñan, pero no tienen una relación personal con Él. Y este es el caso de Agripa. Oh rey Agripa, ¿crees a los profetas? Yo sé que crees. Y luego el rey dice: por poco me persuades a ser un cristiano, versículo 28. En cualquier momento tendrás éxito si permito que tú avances. Y esto es lo que el rey nos insinúa. Observemos nuevamente el texto: por poco me persuades a ser un cristiano. Y el rey sabía que existía una cierta postura o posición que se distingue como cristianismo. Y pregunto ahora: ¿eres realmente un cristiano o una cristiana? ¿Caminas con Dios? ¿Has sido cambiado por Él? ¿Crees en Cristo para salvación? ¿Realmente eres un cristiano verdadero? Pues Agripa dice que él no es uno de esos. Y si permito que esto continúe, dice Agripa, quizás me vas a persuadir a ser un cristiano, un creyente, a ser cambiado por completo. Y esto es realmente ser un cristiano, ser cambiado por completo. Y Agripa se equivocó, pues Pablo jamás podría persuadir o convencer a ser un cristiano. Pablo solo puede darle el mensaje de cómo ser un cristiano. Pero solo Dios puede transformar el corazón, así como el tuyo, a tal punto de que profundamente creas y te arrepientas de tus pecados y vengas a Él y ser un creyente genuino. No pretendemos sobornar a nadie, ni pretendemos conmover a nadie. Solo decimos quién es Cristo y cuánto necesitan las personas del amor de Cristo. Y decimos lo que Cristo hizo por ellos, y luego las personas vienen con entendimiento y si comprenden su estado pecaminoso por la palabra de Dios, la obra de Dios en sus corazones, y se arrepienten y se rinden a Cristo y creen en Él. Nosotros no podemos obligar a nadie a esto. Las personas necesitan una conversión verdadera, genuina, de tal manera que cada uno tenga una relación personal con Dios y se acerque a Él. Y sin embargo, Agripa dice que él es casi un cristiano. ¿Y por qué no se convirtió en un cristiano? ¿Cómo es eso que fue casi persuadido? Pues él creía hasta cierto punto, pero verdaderamente nunca se arrepintió delante del Señor, ni se humilló delante de Él. No se entregó a Cristo, por lo tanto no fue perdonado, no fue aceptado por Dios, por lo cual su vida no fue cambiada nunca, no fue convertido. Amados, por poco o quizás por una milésima de estar a salvo, no es suficiente todavía. Estás condenado, sumergido en el abismo. Ser casi persuadido, casi convencido de ser cristiano. Es verdad que la salvación todavía está disponible para ti, pero ¿nunca te arrepentiste verdaderamente ante Cristo y confías en Él? Esto nos dice que aún estás perdido, estás sin perdón, por más cerca que estés. Si no vienes a Él, vas directo a la perdición. El rey Agripa nunca vino a Cristo. Él pensó que era la fe cristiana algo del puro raciocinio.
algo que se razona. Hasta pensó que era mejor que el judaísmo. Agripa sabía que la fe cristiana era mucho mejor que la incredulidad. Él temía lo que podría pasar en la eternidad. Pero nunca vino al Señor, ni creyó en Él para salvación. Y Agripa está ante Festo, el otro procurador de la región. Y esto lo hizo temer para no venir a Cristo. Pues él amaba el dinero sucio. Pues tenía una justicia torcida, estaba en pecado y no lo quería abandonar a su pecado. Amaba el pecado, tenía orgullo y no quería humillarse ante Dios. No quería arrepentirse de sus pecados. Sabía que si se hacía cristiano, disgustaría a los judíos. Y se pondrían en contra de él. Tampoco sería bueno su postura con César y Claudio. Por tanto, nunca vino a Cristo. Amados, ¿tú eres casi un creyente? Quizás has hecho el primer impulso de venir a Cristo y rendirte a Él. ¿Comprendes la doctrina del pecado? Que somos una humanidad caída, que estamos bajo condenación. Y necesitamos un Salvador, y de hecho, que lo tenemos. Pero necesitamos arrepentirnos y creer en Él, y que Él nos transforme por completo, nos dé una nueva naturaleza. Debes rendirte a Él y no volverte para atrás. Agripa tenía miedo de los judíos. ¿Tú tienes miedo del qué dirán tus amigos, tus compañeros, tus familiares, si te rindes a Cristo? ¿O eres como Agripa? ¿Amas demasiado tu pecado? ¿O no quieres dejarlo? Amado, escudriñate, examínate. Tal vez crees un poco, crees en Dios, en su palabra, en Cristo. Tienes necesidad de Él. Pues no te tardes. Anhela que Dios te haga un ciudadano del cielo. Mira a Cristo. Él está listo para perdonar. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Él, en lo que Cristo hizo, en lo que Él ha hecho para salvarte. El castigo, el cual tú merecías, Él lo cargó. Él lo cargó en la cruz. Confía en Él. Quizás estés esperando una voz de lo alto que diga de manera audible: eres mío, te salvé. Pero esto no va a ser así. Él habla a través de su palabra y a través de la predicación. Quizás no pudiste darte cuenta que Dios ha hecho una gran obra dentro tuyo. Anhelas salvación. Tu actitud ha sido cambiada. Amas las cosas de Dios. Y no has notado que Él ya está obrando en tu vida. Y confías en Él por completo. Debes hacerlo. Corre a Él. Y Él dará vida nueva. Oramos, hermano. Amado Señor, le damos gracias por su palabra, que es viva y eficaz. Le damos gracias, Señor, por ese llamamiento que has hecho a través de tu palabra, que nos has traído a tus pies. Nos has bajado, Señor, nos has mostrado nuestra condición, nos has humillado, Señor. Le damos gracias, Señor, por esta conversión que nos ha sido dada a través de Cristo Jesús. Nos ha sido imputada su justicia perfecta, pues del contrario no podíamos hacerlo por nuestras obras. Estamos eternamente agradecidos por eso. Rogamos, Señor, que a través de tu palabra otros puedan venir a tus pies, puedan creer y arrepentirse, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén.